Listo. Bueno, estoy muy feliz de poder compartir este estudio de Habacuc 2. Le he puesto el nombre de los caminos del hombre y el plan de Dios. Es justo antes de iniciar la reunión, la señora Esther estaba hablando de cómo tenemos nosotros que confiar en el plan de Dios, de cómo tenemos que ser pacientes a escuchar la palabra de Dios, ser pacientes en su propósito, ser pacientes en escuchar su voz. Y justamente esto de lo que nos va a hablar Habacuc. La semana pasada vimos con Yami un poco de Habacuc que se presentaba delante de Dios, también un poco impaciente, como que él clamaba por la injusticia y decía, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no me verás? Daré voces y no nos salvarás. Entonces, justo en este episodio vamos a ver en realidad justamente cómo Dios responde de manera que Habacuc puede comprender que todo tiene un propósito y aunque a veces pues es difícil de entenderlo. La pregunta sería, ¿qué hacer cuando no entiendes la manera de obrar de Dios? Esta es una de las preguntas que a mí me impactó que empezaba así el estudio de Joseph. ¿Qué hacer cuando no entiendes la manera de obrar de Dios? Y esta pregunta es fuerte porque ¿qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios nos está tratando de decir o no entendemos justamente lo que Dios nos dice? Entonces vamos a hacer una recapitulación antes de seguir con este estudio y bueno, vemos que Habacuc es uno de los profetas menores que se encuentra dentro de las Escrituras y este libro fue escrito probablemente entre el 609 y el 586, que era una época donde el reino de Judá estaba siendo amenazado por el imperio de Babilonia. Habacuc aquí entonces tiene una actitud que es diferente a la de los otros profetas, porque el mensaje de él no es un mensaje que se lo dice a Israel. O sea, en los otros profetas vemos que por ejemplo, Jeremías va hacia el pueblo y le dice, pueblo de Israel, arrepiéntete. Sin embargo, en este mensaje, en esa profecía, este, hay un diálogo entre Habacuc y Dios. Es una profecía, es una visión que le da Dios a Habacuc. Y por eso me impactó también recordar que Habacuc proviene de esa raíz que significa abrazo o aferrarse. Y es interesante porque justamente esta como que refleja esa relación que había entre Dios y él a través del diálogo cercano, porque no todos tienen un diálogo o una visión cercana con Dios. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el estudio y si todos ya tienen su Biblia en la mano, vámonos a Habacuc 2. Em, y en Habacuc 2 empieza a hablar Habacuc. Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Entonces, Habacuc se está quejando y le pregunta a Dios una y otra vez en el capítulo 1, ¿por qué, Señor, no obras contra el mal? O sea, ¿hasta cuándo, Dios, vas a permitir que la maldad siga en la tierra? Entonces, aquí le vemos la respuesta a esta pregunta de qué hacer cuando no entiendes la manera de obrar de Dios, que justamente fue la que vimos al inicio. Y básicamente es cuando no entiendo nada, cuando no está entendiendo nada, en este caso Habacuc no está entendiendo nada, dice yo voy a confiar en él. Esa sería como un resumen de esta primera parte. Yo voy a confiar en Dios. Entonces Habacuc empieza esperando activamente como si él fuese un centinela, un vigilante que está alerta y está preparado para recibir las instrucciones. Una de las cosas que me gustó fue en Job 13 que dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es decir, que Dios nos ha llamado a confiar que Él es sabio y que Él es justo. Entonces, vemos aquí que Habacuc empieza entonces eh, como a decir lo que va a hacer. Entonces él empieza diciendo, sobre su guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Entonces esta palabra guarda se refiere a este puesto de vigilancia, aquí les puse una imagen para que puedan ver más o menos este puesto de vigilancia que estaba anteriormente, que era un lugar designado para que la gente observara. Entonces esas torres eran lugares altos que se usaban para observar y proteger el territorio de los enemigos. Pero Habacuc justamente aquí está haciendo como una metáfora, porque él no está básicamente diciendo yo voy a estar, o sea, me voy a poner sobre una torre alta, sino que
lo que él está diciendo es que él va a tener una actitud, digámosle así, espiritual. Está diciendo que él se va a mantener en su posición atento a lo que Dios dirá, como si estuviera en una torre fuerte, como que si fuera en esta torre alta. Eh, Justamente aquí también lo relacionamos porque dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. Entonces, aquí lo podemos relacionar al igual que un puesto de vigilancia con un centinela. El centinela era justamente los que se ponían en esa torre alta y vigilaban todos los movimientos de los enemigos o los mensajes que venían desde lejos. Entonces Habacuc toma ese rol, pero no para observar a los enemigos, justamente lo que les estaba diciendo, sino para escuchar lo que Dios le quiere comunicar. O sea, Habacuc está diciendo, ¿qué es lo que voy a hacer para confiar en Dios? Justamente responder esta pregunta, ¿qué hacer cuando no entiendes la manera de obrar de Dios? Ponerte como un centinela, ponerte como ese lugar en la torre fuerte para estar atento a lo que Dios te va a decir. Por eso aquí en Corintios también nos dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Básicamente está hablando sobre que va a estar sobre esta guarda, o sea, él se está posicionando en esta posición de los centinelas, como que yo voy a estar atento justamente a lo que Dios me va a decir. Y luego dice, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, Habacuc no está esperando pasivamente, sino que él está activamente buscando escuchar la voz de Dios. Él está tratando de escuchar atentamente lo que Dios le va a decir. Y es importante porque muchas veces cuando nosotras, mujeres de oración, estamos orando, estamos buscando la respuesta de Dios, podemos caer en esta impaciencia o en la distracción que, que pasa a los lados. Por ejemplo, si estamos orando, buscando una respuesta de Dios y quizás hablamos tanto, yo me pongo siempre en este papel y digo, Dios, ayúdame a callarme, porque no sé si ustedes han visto ese ejemplo del sapo, cuando que el sapo no escucha a sus enemigos porque está croqueando, croc, 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 y no escucha nada más. Entonces es tan fuerte el sonido que a veces hacemos que no nos damos el tiempo de escuchar la voz de Dios. Y aquí Habacuc está tomando la posición de voy a velar para ver lo que se me dirá, es decir, que va a estar atentamente a justamente escuchar esta voz de Dios. Y en Mateo 25:13 dice, velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Y en Salmo 85 dice, escucharé lo que Dios, el Señor, dice, porque Él promete paz a su pueblo fiel, pero no permitan que vuelva a su necedad. Entonces, aquí vemos que Habacuc está velando, pero luego dice que el Señor ha de responder tocante a su queja. Y aquí vemos que, no sé si se acuerdan, que en el capítulo 1 Habacuc se estuvo quejando varias veces, estuvo diciendo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué está pasando? Entonces, esta palabra queja no solo como nosotros lo podemos interpretar, que es reclamo, sino que también es corrección. Entonces, esa palabra queja nos da a entender que Habacuc dice y que ha de responder a mi corrección. Entonces vemos algo aquí, vemos dos partes, que el Señor responde a esa queja y que el Señor responde a su corrección. O sea, Habacuc, aunque tiene preguntas y dudas, también está dispuesto a que Dios lo corrija. O sea, no está exigiendo respuestas como Dios, respóndeme ahora, sino que él está atento primero a la respuesta de Dios y está listo para recibir lo que Dios le quiera decir, incluso si eso también implica que va a confrontar sus propios pensamientos o actitudes. Porque aquí le está diciendo y queda responder tocante a mi queja, que como les dije también puede ser corrección. Em, y a partir de esto, a partir de que vemos que Habacuc se posiciona en esta situación de que él está sobre la guarda, que él está atento, que él está atento a lo que Dios le dice y que él también humildemente dice, Señor, bueno, si he hecho algo malo, corrígeme, porque queja también es corrección. Entonces el Señor le responde, dice, y el Señor me respondió. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces Dios le responde a Habacuc de una manera muy clara. Escribe lo que vas a ver. Le está diciendo, el Señor me respondió y me dijo, escribe lo que vas a ver, escribe la visión y declárala en tablas. Eso es importante porque en Israel los mensajes de Dios
a menudo se hacían de manera oral. Hemos visto que muchos de los mandamientos también, muchas de las tradiciones, muchas del, como, sí, de las enseñanzas se daban de manera oral. Pero justamente aquí Dios manda a que se escriba. Aquí dice, escribe la visión y declárala en tablas. Escribe esto porque quiero que eso quede como un testimonio de que yo soy digno de confianza. O sea, Dios no le está diciendo quiero que lo transmitas a la gente o que lo clames a voces, sino que quiero que lo escribas porque quiero que todo el mundo sepa de que yo soy digno de confianza. Además que quiere registrar las palabras para que pueda ser transmitido de una persona a otra con claridad. Entonces, ¿para qué? Dice acá, para que corra el que leyere en ella. Y aquí la idea de correr, yo me imaginaba que alguien tenía que correr. No significa que el mensajero esté apresurado, sino que la visión es algo que tiene que ser proclamado, sino que tiene que ser llevado de un lugar a otro. Básicamente dice, declárala en tabla, o sea, escríbela para que corra, o sea, para que la transmita, para que sea transmitida el que la lea. O sea, para que el que esté leyendo estas tablas, para que esté leyendo la visión, pueda transmitirlo de una persona a otra, de una forma más rápida. Entonces, esta persona que lee la visión no solo la tiene que entender, sino que también la tiene que ayudar a compartir. Y después dice, aunque la visión tardare más aún, perdón, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces Dios es fiel y sus tiempos son totalmente distintos a los nuestros. Por eso le dice a Habacuc, aunque tarde, no va a mentir, porque Dios es 100%, o sea, 100% confiable. Y aunque pueda parecer que se demora lo que está por venir, es seguro y verdadero. En Isaías 46 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Es decir, que no importa cuán difícil sea la espera, lo prometido por Dios se cumplirá. Esto lo vemos en Isaías 55 y en Isaías 40. En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como alas de águila, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Esto a mí me hace acuerdo a todas las pruebas que quizás todas las mujeres estamos pasando por aquí. Quizás algunas la llevan por mucho más tiempo, otras las llevan más cercano. Pero vemos que el tiempo que Dios está diciendo aquí, Dios le dice a Habacuc, que la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura al fin y no mentirá. Es decir, que no importa el tiempo, no importa cuánto tiempo se demore en cumplir una promesa, Dios es fiel y Dios la va a cumplir, porque su palabra es verdadera y porque Él es digno de confianza. Porque justamente lo que dice después, porque ciertamente vendrá y no tardará. Entonces, esto es algo que en nuestro corazón nosotros tenemos que tener en claro y repetirnoslo una y otra vez, porque si les soy sincera, hermanas, yo siento que a veces le pido al Señor, Dios, por favor, respóndeme, ayúdame, y cuando estoy en un momento de desesperación, es como que el Señor me dice, bueno, pero tienes que ser paciente. Y de verdad que a veces la respuesta de Dios viene mucho, mucho antes de lo que yo espero o se tarda mucho más. Entonces, la respuesta del Señor, em, aunque pueda tardar, siempre va a estar ahí. Entonces, tenemos que confiar en que Dios es un Dios digno de confianza, de que Dios es nuestro Dios y que sus promesas son verdaderas. Y aunque nosotros quizás tengamos esta palabra de aquí, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos, como somos altos que la tierra, así son sus caminos, más altos que vuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Esta es la certeza, que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. En que nuestros planes sean unos, los planes del Señor son mucho mejores. Hay un versículo que no me acuerdo que yo les recomiendo que ustedes hagan esto. Yo cuando estoy
en tristeza quizás, o me siento desesperada y a veces siento que mi confianza, necesito poner en primero la confianza que tengo en Dios. Escribo en un papel todos los versos que Dios me promete, que sus planes son mejores que los otros. Entonces hay un versículo que él dice, su vida, o sea, ustedes no tienen en control su vida. Denme un segundo que se los encuentro porque lo tengo aquí. Perdón, aquí está, he vuelto. Y en Jeremías 10:23, dice, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo porque de ser así, moriría. Entonces, nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida, hermanas, no nos pertenece porque no somos capaces de planear nuestro propio destino. Eh, y justamente eso es lo que el Señor tiene planes mejores que los nuestros. Y justamente eso es lo que le está diciendo a Habacuc también. Le está diciendo a Habacuc que aunque tarde en la visión, aunque tarde en ver lo que Dios le quiere decir, tiene que esperarlo porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, esta parte final confirma ese mensaje de que la visión se va a cumplir al tiempo de Dios. Es una promesa de que la espera, aunque sea larga, va a tener un fin claro. Es la certeza de que el plan de Dios se va a cumplir, no importa cuán lejano parezca. Esto lo hemos visto en varios, quizás cuando Jesús habla que dice que un día son como 1000 años o 1000 años son como un día para Dios. La verdad es que no sabemos cuáles son los tiempos de Dios, pero sí podemos tener la certeza de que es necesario que seamos pacientes en esperar las promesas de Dios, porque se cumplirá en el tiempo que Él desea. En Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y él ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En Salmos 37 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Entonces, Dios es digno de confianza y así como aquí Él le prometió a Habacuc que esperara en sus promesas, Él también nos da la certeza a nosotras mujeres de que sus palabras se van a cumplir. Solo debemos de confiar pacientemente mientras aguardamos que se cumplan sus promesas. Y a veces esperar es tan difícil que yo digo, Señor, ayúdame, dame paciencia, dame un corazón que te espere, pero dame aún más un corazón para recordar estas promesas, porque en medio de todas las pruebas, quizás todas se sienten igual, sentimos que estas promesas son tan lejanas, pero también tendremos que tener la certeza de que todos sus planes son perfectos y que todo se va a dar en el tiempo. No puse los dos versículos más, pero en Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y en Isaías 55 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, solo para este pedazo de justamente de lo que Habacuc está hablando, tenemos que tener en cuenta que Dios es digno de confianza y que nuestra confianza tiene que estar en aquel que prometió que va a cumplir. Y bueno, eso. Luego continuamos entonces con el siguiente. En Habacuc 2:4 vamos a leer lo que dice. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, Habacuc está buscando una explicación de por qué Dios permitiría que los babilonios, que es este pueblo impío y violento, dominaran sobre Israel. Dios le está mostrando que aunque el juicio de los babilonios está en proceso, Él sigue siendo justo y su plan se va a cumplir a tiempo. En este versículo, Dios nos está mostrando una decisión entre dos tipos de personas, los que viven de manera orgullosa y confiados en sus propios esfuerzos y los que viven bajo la guía de Dios. Entonces, vamos a ver.
La primera parte dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. La primera parte de este versículo entonces nos está demostrando aquellos cuya alma no es recta. Aquí se refiere entonces a una persona que no es íntegra o que no es recta en su corazón. Es alguien que no sigue los caminos de Dios, sino que al contrario de eso es arrogante, es altanero. Esta es una fuerte crítica, por decirlo así, una persona torcida en su interior, porque le está diciendo cuya alma no es recta, es decir, cuyo interior no es recto, cuyo ser no es recto. Entonces, esa persona torcida en su interior es quien, aunque pueda tener una apariencia súper externa de éxito, de poder, su carácter no tiene o está desalineado a la voluntad de Dios. Entonces, esa persona, en lugar de vivir por las instrucciones de Dios, se guía por el orgullo y la autosuficiencia. Y esto lo vemos en Lucas y en Salmos cuando dice, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y en Salmos 10 nos dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan, Dios está muerto. Entonces, aquí vemos que esa frase o este versículo nos está diciendo que aquel cuya alma no es recta, aquel cuyo corazón no sigue a Dios, se enorgullece, es decir, que se eleva o que se alza su corazón, como que se infla. Es esa actitud de soberbia, de sentirse superior a los demás, de no reconocer que todo lo que tiene o proviene de Dios. Entonces, el orgulloso lo que aquí está viendo es que cree que puede vivir de acuerdo con sus propios términos y básicamente no depender de Dios. Entonces, esta es la misma actitud que encontramos en los babilonios. Básicamente, a partir de estos versículos, está dando una distinción entre los que confían en Dios y entre los babilonios, o por decir así, los babilonios de sí, o sea, de la nacionalidad, o sea, de los que son de Babilonia y también los que tienen ese corazón de Babilonia, estos que siguen estas tendencias babilónicas. Em, entonces, esta actitud de gente que se enorgullece es la misma que se encuentra en los babilonios, que aunque eran poderosos, sí actúan con arrogancia sin reconocer la soberanía de Dios. En Proverbios dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Y en Isaías 13 al 11 dice, yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y los malvados por sus pecados. Aplastaré la arrogancia de los orgullosos y humillaré el orgullo de los poderosos. Entonces, en resumen, solo para hacer un resumen de esta primer parte de esta división, nos muestra que el orgullo y creerse autosuficientes son características de los que no siguen el camino de Dios, son personas que se elevan, que alzan su corazón, que confían en sus propios méritos. Y esa actitud es condenado porque pues no tienen la rectitud que Dios demanda. Justamente acá, como dice en Proverbio, estas acciones son pecados. Los ojos altivos, el corazón orgulloso, son pecados. Y luego da la división y dice, bueno, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora entonces, el versículo anterior hace un contraste con este siguiente versículo, que es más el justo por su fe vivirá. Y esta frase se traduce comúnmente como el justo por su fe vivirá, justamente, pero tiene una estructura interesante en el hebreo que ahora lo vamos a ver. El justo es una palabra en hebreo que es sadik, que significa justo, recto. Sin embargo, en la Biblia la justicia no es algo que alguien pueda reclamar por sí mismo. Entonces es un estado que Dios te la otorga o Dios te la da. La justicia es insuficiente, como lo dice acá en Isaías. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces alguien es justificado por la obra de Dios y no por méritos propios. Continuamos con fe, porque vamos a desglosar cada parte. El justo por la fe vivirá. Entonces, cuando dice fe, es la palabra emunato que viene de emuná, que significa fidelidad o constancia. Aunque tradicionalmente se traduce como fe, el hebreo tiene esta connotación que es mucho más amplia, que no solo implica creer en algo, sino que vivir de manera constante, ser, o sea, tener constancia y tener fidelidad a Dios. Y luego continúa, más el justo por su fe vivirá. Y vivirá, no solo significa existir, sino tener esta vida plena, en abundancia, que se extiende más allá de la muerte física. Es decir, esta vida eterna es una vida eterna que tiene como resultado estar en la comunión con Dios. Entonces, luego de ver estas tres partes, que vemos que la justicia no es algo que pueda reclamar,
que la fe es fidelidad, constancia y vivir es una vida eterna, el sujeto en el hebreo, bueno, el sujeto de la fidelidad, o sea, la persona que es fiel, no siempre es explícito. Esto lleva a distintas interpretaciones distintas. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Es la fe del justo la respuesta hacia Dios? ¿Es que yo sea justo? ¿O es la fidelidad de Dios, que es su obra redentora y la que nos sostiene? Entonces, aquí podemos entender que la justicia proviene de Dios, que nadie es justo por su propio esfuerzo, sino que la justicia siempre se ve como algo que lo otorga a Dios y que Dios es el que justifica. Entonces, en Habacuc vemos, en esta parte de Habacuc 2:4, vemos el contraste entre el orgulloso y el justo. El orgulloso confía en sí mismo, pero el justo depende de Dios. O sea, nos da a entender de la idea de que la fidelidad en cuestión es la de Dios, quien está actuando en favor de su pueblo, específicamente en estos momentos de juicio y de salvación. Habacuc entonces está viendo una situación donde los babilonios, este pueblo violento, está a punto de destruir a Judá. Entonces Dios le recuerda que el orgullo de los malvados los va a llevar a ser caídos, o sea, el orgullo de estos malos los va a hacer caer, pero que el justo, es decir, que aquellos que son justificados por Dios, va a vivir porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, es decir, que esta vida no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad de Dios para redimir a su pueblo. Es decir, que la traducción correcta no sería más el justo por su fe vivirá, porque se entiende que el justo, o sea, que la persona justa va a vivir por la fe que él tenga a Dios, sino que el justificado por la fidelidad de Dios, es decir, el justificado por su fidelidad, va a vivir. Es la forma en la que podemos entender este versículo. Eh, no una persona que básicamente está por sus propios méritos va a vivir, sino que es justamente lo contrario, lo que hemos visto anteriormente en la parte de la fe, que el justificado por la fidelidad de Dios va a vivir. Y eso tiene mucho más sentido, porque es Dios quien es fiel a las promesas y gracias a Él es que podemos tener esta vida eterna. Entonces, justamente vemos que este versículo, más el justo por su fe vivirá, que en realidad es justificado por mi fidelidad vivirá, lo vemos en varias veces en la Biblia, lo vemos en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, y se menciona que el justificado justamente por la fidelidad de Dios va a vivir. Por ejemplo, en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la vida eterna y la justicia no son logros humanos, sino que son un regalo de Dios. Dios es fiel a sus promesas, vamos a vivir gracias a la fidelidad de Dios y vivir siempre es más que solo existir, sino que tener una vida eterna. Gracias al Señor. Entonces, espero que este versículo que muchas veces lo decimos, que más el justo por la fe vivirá, ahora quede grabado en nuestros corazones como justamente lo que realmente es, que nosotros no tenemos ningún mérito, sino que es justamente Dios que su fidelidad nos hace tener vida eterna. Así que, bueno, qué bendición entender este versículo. Vamos entonces con el siguiente, que es Habacuc 2:5. Entonces, en Habacuc 2:5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, a partir del versículo 5, Dios describe en detalle las características y consecuencias del estilo de vida del orgulloso y hace referencia tanto a los babilonios como a esta condición humana universal que es la codicia, el exceso y la insaciabilidad. Y aquí nos da, justamente ya vimos anteriormente que está hablando del orgulloso, la diferencia del orgulloso con el que depende de Dios, y acá continúa dando más de estas características. Por eso dice varias cosas que vamos a ver. Dice primero, también el que es dado al vino es traicionero. Esta primera parte hace referencia a esta persona que se entrega al vino. O sea, cuando habla de que una persona toma vino, no solo es que consume literalmente alcohol,
sino que también tiene una vida indulgente, una vida descontrolada, una vida que está dominada por los placeres, porque eso es la consecuencia de tomar mucho vino, de tomar mucho alcohol. Entonces, cuando dice que esta persona que toma mucho y que pierde sus cabales es traicionero, está diciendo que es alguien que es infiel, que es traidor, que es desleal, y se usa para describir a las personas que justamente rompen los pactos, rompen la confianza, sí, se encarga de romper pactos. Y entonces aquí dice, también el que es dado el vino es traicionero. Justamente dice que el que se da el vino no solo se descontrola, sino que su vida de excesos te llevan o sea, lo llevan a traicionar, a romper relaciones con Dios y con los demás. Por eso hay varios versículos, sobre todo en Proverbios, que mencionan esa característica de los orgullosos o de las que se dan al vino. En Proverbios 21 dice, el vino produce burlones, el alcohol lleva a las peleas. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. En Proverbios 23 dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente dolor? ¿Quién tiene peleas? ¿Quién vive quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivos? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa mucho tiempo en las tabernas, probando nuevos tragos. Y en Oseas dice, la prostitución, el vino y el nuevo vino esclavizan el corazón. Y luego continúa y dice, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Y este hombre soberbio es una descripción que habla justamente de lo que veníamos hablando anteriormente. Es la persona altiva, que se infla básicamente. Es la persona que se cree superior a los demás y que básicamente le dice no a Dios. Por eso es que en Proverbios 11 y en Primera de Timoteo dice, los que confían en sus riquezas pronto caerán, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. Y en Primera de Timoteo 6 nos dice, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y luego continúa y dice, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se sacia. Y eso está fuerte, porque básicamente lo compara con la muerte. Entonces, aquí justamente lo que le estaba diciendo es que hay una metáfora que habla del orgulloso de su alma como el Seol, es decir, la morada de los muertos. Entonces, este Seol, el Seol se conoce antiguamente como un lugar oscuro y sin fin que siempre estaba abierto para recibir más. Entonces, esto representa cómo el orgullo y la codicia del hombre que son soberbios, son insaciables, es decir, que nunca tienen suficiente. En Proverbios 27 dice, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo humano nunca quedará satisfecho. Y eso es justamente lo que nos está diciendo Habacuc y lo que Dios le está diciendo a Habacuc, que justamente este hombre soberbio que no va a permanecer, ensancha su alma como el Seol. Y es decir, que no se va a saciar, porque es tan grande que ahí entra cada vez más. Y justamente acá, que es como la muerte y la destrucción, el deseo humano nunca queda satisfecho. Y la segunda metáfora que habla aquí es que es como la muerte. Em, Así como la muerte no tiene límites y continuamente reclama vidas, el orgulloso y codicioso nunca está satisfecho. Siempre quiere más poder, más riquezas o más control. En Eclesiastés nos dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y bueno, finalmente nos da, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Básicamente está hablando aquí de los babilonios, que también en su arrogancia conquistaron nación tras nación. Estos son como los griegos también, o como todos los pueblos que quieren conquistar cada vez más. Ellos acumulan riqueza, esclavizan pueblos, y este es el patrón de la humanidad también, que tienen tendencia a explotar a otros países, a otros lugares, a otras personas para beneficio propio. Entonces, justamente está diciendo aquí, como en este resumen, todo lo que está haciendo es para engrandecerse sin importar el daño que le haga a los demás. Es una persona que se da al vino, que es traicionera, que es soberbia, que justamente siempre tiene deseo de más,
ensancha su alma como el Seol, es como la muerte, no se sacia, sino que reúne toda la gente, es decir, que explota muchas naciones. Y bueno, justamente aquí esto es como vemos todo este patrón de todo lo que ha tenido y nos damos cuenta que a la final los babilonios que parecían invencibles finalmente cayeron porque su reino estaba construido sobre la codicia, el orgullo y la violencia. Ya sabemos el final de los babilonios, fueron conquistados después, pero justamente todo lo que ellos estaban viviendo en esta época nos hace dar cuenta que el orgullo nunca lleva a algo bueno. Y entonces por eso vienen después unos ayes contra los injustos. Entonces vamos a hablar primero antes de esta conclusión de estos versos que hemos visto. Primero vemos que el pecado a ellos no les sacia, el orgullo trae peligros. O sea, tenemos que pensar, hermanas, ¿dónde estamos buscando la satisfacción? ¿En qué cosas estamos poniendo nuestra mirada? Porque también si nos damos cuenta en estos versículos de acá, hay personas que son dadas al vino, pero cuando ya tu mente se olvida de la ley de Dios, ahí va mucho más allá de cumplir todo esto. Es traicionero, soberbio, no permaneces, ensanchas tu Seol, siempre quieres más. Las riquezas llevan a estas situaciones. Entonces, tenemos que pensar dónde estamos buscando la satisfacción, o sea, en qué punto de nuestra vida estamos buscando satisfacción. ¿Estamos buscando satisfacción en la palabra de Dios? O veía un comentario que decía, bueno, ídolos modernos. ¿Cuáles son los ídolos modernos? La televisión, que el celular, las cosas que nos dan satisfacción como inmediata. Y entonces, bueno, como les decía, va a venir una serie de ayes que son condenas que justamente Dios tiene contra los opresores, en este caso que son los babilonios, y vamos a ver los juicios que Dios pronuncia contra el orgullo, la codicia, la justicia, que justamente tenía, o sea, caracterizaba a estos babilonios. Y empieza en el versículo 6 que dice, ¿no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Entonces Dios está demostrando que las mismas naciones que los babilonios conquistaron, oprimieron, ellos van a levantar estos refranes o sarcasmos contra los mismos babilonios. Es decir, que va a venir una vergüenza y un juicio que va a caer sobre los babilonios. Las naciones que habían sido humilladas ahora se van a burlar de los babilonios. Y por eso vienen estos 5 ayes. Los hemos dividido en 5 ayes. Primero, a el que multiplica lo que no es suyo. Después, el que codicia injusta ganancia. Después, opresores y violentos, bebedor y desvergonzado. Y otro que es idólatra y vanidoso. Vamos con la primera parte, que es un bloque de versículos que nos muestran el primer ay, desde el versículo 6 al versículo 8. Entonces, empezamos con el primer ay que dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Entonces aquí comienza el primero de los 5 ay. En este capítulo, como ya vimos, justamente les estaba comentando que ay no solo significa ay de dolor, sino que también significa como ay de advertencia y de juicio. Entonces, justo aquí Dios está diciendo, cuidado, porque esto va a terminar mal para ti. Empezando con este primer ay, dice, ay del que multiplica lo que no es suyo, es decir, la codicia y saqueo. Vamos a ver entonces un poco de contexto, porque los babilonios, cuando ellos se estaban expandiendo, cuando ellos estaban conquistando más ciudades, acumulaban riquezas, tierras y bienes que justamente no les pertenecían porque eran de los pueblos que habían conquistado. Esto vemos que lo que Dios está diciendo es que Babilonia tenía un corazón egoísta y codicioso y siempre buscaba más sin importarle el daño que le podían hacer a las demás personas. Y este principio se aplica a cualquier persona que busca enriquecerse a costa de los demás. Por eso dice, ay del que multiplica lo que no es tuyo. En Proverbios 22 dice, un hombre que oprime a los pobres para enriquecerse y quien le da regalos a los ricos, ciertamente terminará en pobreza. Y en Jeremías dice, qué aflicción para el que construye su palacio con injusticia.
su hermoso palacio con medidas deshonestas, que obliga a sus trabajadores a trabajar sin pagarles. Vemos que empieza así fuerte. Primero dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular prenda sobre sí tras prenda? Y cuando se dice que va a acumular prenda tras prenda, justamente está hablando de garantías o depósitos que alguien debe dejar para obtener un préstamo. No sé si ustedes, cuando alquilan casas o cuando algo pasa, les piden garantías. Bueno, aquí en Argentina, por ejemplo, es muy común que te pidan muchas garantías, que te pidan muchos requisitos para poder entrar a un lugar. Entonces, acá lo que está diciendo es hasta cuándo han de acumular sobre sí, sobre ustedes, estas garantías, estas prendas, justamente si eran prendas, para obtener un préstamo. Entonces, lo que está diciendo es, ustedes no solo han tomado riqueza, sino que están explotando a a los pueblos, exigiéndoles cada vez más. Entonces, vemos que este era un sistema ya más financiero, de una presión financiera, además de militar. Lo que está diciendo aquí es, aunque los babilonios parecen prosperar al acumular las riquezas, su acumulación de prendas o de garantías, los va a llevar a una deuda moral con Dios y con las naciones que van a oprimir. Y esta deuda lo que va a hacer es que va a requerir un pago y ese pago va a ser el juicio, va a ser la muerte. Justamente aquí dice, ¿hasta cuándo ha de acumular sobre sí prenda? ¿No se levantarán de repente los que te han de morder? Todos los otros pueblos te despojan a causa de sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. En Gálatas 6 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En Santiago dice, escuchen ustedes ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Sus riquezas se están pudriendo y su ropa fina son harapos carcomidos por polilla. Y en Isaías dice, ¿qué aflicción te espera, destructor que nunca ha sido destruido? Serás destruido cuando termines de destruir. Y eso me da un poco de temor porque justamente les está diciendo, serás destruido cuando termines de destruir. Justamente le está avisando a estos pueblos que eran, estos pueblos que conquistaban, que van a ser destruidos. Y justamente aquí dice, todos los pueblos te van a despojar. Todos estos pueblos se van a despojar. Es decir, no se levantarán todos los que te han de morder, o sea, no se van a levantar contra ti como animales que básicamente te van a destruir. Todos los pueblos te van a despojar a causa de la sangre de los hombres y los robos de las tierras y de todos los que habitan en ella. Entonces, como vimos que todos los babilonios saqueaban muchas naciones, ahora iban a ser ellos saqueados por otros pueblos. Es básicamente el ojo por ojo, diente por diente. Justamente te va a llegar lo que acabas de hacer. Esto se cumple y se cumplió históricamente cuando el imperio babilónico fue conquistado por los medos y los persas que estaban bajo el mando de Ciro. Y todo esto se da a causa de la violencia, la sangre derramada injustamente. Los babilonios, vemos aquí que ellos no solamente saquearon, sino que derramaban sangre inocente. Ellos conquistaban y mataban inmesurablemente, o sea, ellos mataban a cualquiera que se les acercaba por en sí. Y cometieron mucha violencia justamente contra las tierras y las ciudades que conquistaron. Algo interesante es que también menciona justamente esto que dice acá, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Y muchos comentaristas hablaban de esa violencia que ellos también le hacían a la tierra, a las ciudades y a los habitantes. O sea que Dios no solo busca el acto contra las personas, sino también contra la misma creación. Y esto a mí me impactó porque es en em, en todos los profetas que hemos visto cómo Dios actúa en contra de las personas por matar a otras personas. Pero justamente acá ellos están hablando de la tierra, está hablando de la creación misma de Dios. Y esto lo vemos aquí cuando dice, y todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todo lo que habitan en ella. Y vemos aquí el primer ay. El primer ay nos deja estas lecciones, que la codicia nunca tiene fin, que Dios ve las injusticias, que las riquezas mal adquiridas traen juicio y que el orgullo será humillado. Para esta conclusión de este primer ay, tenemos que pensar si nosotras, hermanas, podemos caer dentro de este ay. Hay los que codician, hay los que tienen riquezas mal adquiridas. Estamos entrando en un negocio
que no sea de buen porvenir. Y eso me hace acuerdo una vez un testimonio de Yami que contaba de una de las tierras. Y también me hace acuerdo cuando el primer año de casados con mi esposito, él vio una aplicación. Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta, porque ahora con esta globalización, hay muchas aplicaciones que pueden generar riquezas supuestamente limpias, pero en realidad son riquezas mal adquiridas. Y eso a la final puede traer juicio. Entonces tenemos que evaluar nuestras mentes, tenemos que evaluar nuestras actitudes, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. Primero, ¿estamos siendo codiciosos? ¿Estamos haciendo mal a otras personas con ganancias injustas? ¿Estamos adquiriendo riquezas que no provienen de una mano que sea buena? ¿Estamos siendo orgullosos, altaneros, y no confiando en la mano de Dios? Eso es lo que nos habla el primer ay, que Dios siempre va a castigar al orgulloso y al que tiene ganancias que son injustas. Luego viene el segundo ay, que es la codicia injusta, dice codicia injusta ganancia. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Entonces, vemos que el segundo ay habla de la codicia. Esta palabra codicia significa básicamente que estás lucrando deshonestamente o buscas ganancia a costa de otras personas. Este ay se está dirigiendo o lo está hablando para personas que acumulan riquezas por medios injustos, especialmente a costa de los más débiles y vulnerables. Eso ya lo hemos visto no solo aquí en Habacuc, sino que también en Amós, lo hemos visto en Oseas también, lo hemos visto, bueno, en Jeremías, en Isaías. Habla mucho de esta gente que gana injustamente a costa de los pobres, de las viudas, a costa de los niños, que son los más vulnerables. Entonces, ¿qué dice aquí? Yo me imaginaba cuando leía esto a una persona que se quiere poner sobre una torre del alto, o sea, como una persona que quiere huir a una torre para que nadie, a una torre en lo más alto de una colina para que nadie lo mire. Porque dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. Es decir, que lo que ellos quieren con todas estas ganancias es poner su nido en lo más alto de un árbol, por ejemplo, si lo comparamos con un nido. Es decir, en este caso de los babilonios, es construir este imperio que fuera invulnerable, o sea, que nadie lo pudiese tocar, que sus riquezas fueran lo máximo. Entonces, para escaparse justamente del poder del mal. Pero esto es un intento en vano, porque justamente lo vamos a ver al final y lo vemos durante todas las escrituras que Dios mismo tiene el juicio sobre ellos. O sea, aunque ellos intenten escapar, justamente el juicio va a llegar de una u otra forma. Por eso dice, y después continúa diciendo, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Básicamente, cuando dice acá, tomaste planes malvados que traen deshonra y vergüenza y tu hogar, es lo que, o sea, justamente quiere decir, tú estás tomando consejo vergonzoso y estás haciendo destruir tu casa, estás haciendo destruir tu propio hogar. Esto a mí me impacta porque habla del consejo que justamente los babilonios tomaron y que no solo afectó a su vida, sino que afectó a su familia, afectó a su hogar. Entonces, lo que justamente llegamos a la conclusión es que los babilonios, al construir este imperio, estaban preparando no solo la ruina de ellos mismos, sino la ruina de su casa. Qué interesante, a mí me parece muy interesante esto porque cada vez que tomamos consejos nosotras mujeres, no solo afecta a nuestras vidas, no solo afecta a mi vida, sino que afecta a la vida de nuestras familias, a la vida de los que nos rodean. Por eso es tan importante saber de quién tomamos consejo, de quién es que nos estamos guiando, de quién nos dejamos guiar, cuáles son las palabras que dejamos entrar en nuestros oídos y en nuestro hogar. Justamente aquí en Proverbios 15 dice, los ávaros traen desgracia a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. Y acá cuando habla en Proverbios no está hablando de que trae desgracia a la vida de la persona, sino que está hablando que trae desgracia a la familia. Entonces tenemos que ser muy claros y tenemos que tener bien un enfoque claro con justamente estas palabras que estamos recibiendo,
porque cuando habla acá de que tomaste consejo vergonzoso para tu casa, estás trayendo destrucción a un hogar. En este caso, bueno, los babilonios, con los babilonios, la injusticia y la violencia, se iban a volver justo en la contra de ellos. Ya lo vimos anteriormente, que es como espejito, espejito. Todo lo que ellos hicieron se volvió. Por eso, aunque el pecado pareciese dar una ventaja momentánea, siempre los iba a llevar a la destrucción. Y en Amós 3:10 dice: Mi pueblo no sabe hacer lo correcto, afirma el Señor. Sus lujos provienen de hacer daño a los demás y de robar a sus vecinos. Vamos a ver entonces estas enseñanzas. Ah, perdón, me faltó la última parte que no la copié aquí, que dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Aquí este sería como uno de los pasajes más poéticos, si podríamos decirlo así, de Habacuc. Dios está usando una metáfora para mostrar cómo incluso cualquier estructura física con ganancias injustas van a testificar en contra de los que la construyeron. En Lucas 19, esto me trae de acuerdo a Lucas cuando dice, si ellos se callaran, las piedras incluso se podrían poner a gritar. Em, Aquí hay dos cosas que a mí me parecieron interesantes, que es la piedra clámara desde el muro, es decir, que estos materiales que ellos estaban usando para construir todas las fortalezas iban a irse en contra de ellos. Es decir, que estas piedras que significaban un símbolo de su poder, en realidad iban a ser, iban a proclamar su culpa. Y luego acá habla la otra metáfora que es la tabla del enmaderado le responderá. Estas tablas eran utilizadas en las construcciones, que también se van a convertir en los testigos de este juicio. Entonces, básicamente es que ninguna parte de la obra que ellos hicieron con las ganancias injustas iba a quedar sin juicio. Incluso estas cosas materiales. Yo me imagino cómo podrían cómo podrían ir en contra de ellos, ¿no? Capaz destruyéndose o si se destruyen, caer sobre ellos. O sea, me imaginaba una y otra forma cómo estos iban a clamar, en contra de ellos. Por eso, la injusticia obviamente que no se va a poder esconder. Las enseñanzas que nos deja el segundo ay son dos cosas. La falsa seguridad de las riquezas injustas y la creación es testigo también de las cosas buenas y malas que hacemos. El tercer ay es, le hemos llamado opresores y violentos. Y dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Este tercer ay, muestra la construcción de las ciudades y las civilizaciones, básicamente, pero que están basadas no en cosas buenas, ¿no? Sino que están basadas en la violencia, en la opresión. Cuando dice, ay del que edifica la ciudad con sangre, está diciendo, ay del que edifica esta ciudad con asesinatos, con injusticia, con costos humanos. Básicamente, eso me hace acuerdo a todo lo que hemos visto. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un caso en Qatar, que fue donde se dio justamente el mundial, que muchas de las personas que estaban ahí edificaron ciudades en base de sangre. La gente moría porque querían justamente traer riquezas al país la gente moría de deshidratación por pocos materiales y no solo pasó en el tiempo de antes, entonces también pasó en el tiempo de ahora. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda esta ciudad con iniquidad. Entonces los babilonios aquí estaban representando este tipo de civilizaciones, un imperio que se ha construido sobre la conquista, sobre derramar sangre, sobre esta explotación de las naciones. Y en Proverbios dice, un hombre que oprime a los pobres para enriquecerse ciertamente terminará en pobreza. Y en Ezequiel 22 también nos dice, los líderes son como lobos que desgarran a sus víctimas, destruyen vidas para hacerse ricos. Sus profetas encubren pecados fingiendo recibir visiones falsas, y los sacerdotes malinterpretan las instrucciones de Dios. La gente común comete extorsión, roba y oprime a los pobres.
justamente aquí en Ezequiel también está hablando de esta misma situación, que hay de aquel que edifica esta ciudad con sangre, hay de aquel que funda ciudad en iniquidad. Y luego dice, ¿no es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Si nos vamos aquí como a pensar, justamente los babilonios están construyendo, todo lo que los babilonios están construyendo está destinado a ser destruido. Porque como dice aquí, no es esto del Señor de los ejércitos. O sea, por eso dice, los pueblos trabajarán para el fuego, es decir, que los imperios que se van a levantar mediante la violencia, mediante el pecado, van a ser destruidos o quemados y reducidos a la ceniza. En Salmo 127 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardianes no sirve para nada. Y justamente es lo que estamos viendo aquí. Todos los esfuerzos que están teniendo, todos los esfuerzos humanos para construir imperios mediante esta opresión son inútiles. O sea, no van a tener fruto porque esto es del Señor. Y sin Dios, el trabajo humano va a carecer del propósito eterno y está destinado al fracaso. Y aquí viene esta conclusión que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. En Isaías 11 dice, nada hará daño ni destruirá en todo mi monte santo, porque así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento del Señor. Mientras, bueno, por una parte, las obras humanas que se basan en la violencia y la codicia serán destruidas, la gloria de Dios, es decir, la misericordia de Dios, el amor de Dios va a llenar toda la tierra. Y esta es una promesa, o sea, donde vemos que la soberanía y la majestad de Dios va a ser reconocida universalmente. Y en Números 14 también dice lo mismo. Pero tan cierto como que yo vivo y que la tierra pero tan cierto como que yo vivo y que la tierra se llenará de la gloria del Señor. Esto es una promesa hermosa, de verdad. O sea, luego de ver todos los ayes y ver todo lo que está pasando, pensar que la tierra será llena del conocimiento de Dios nos da una esperanza de que su gloria no será limitada a un lugar específico, sino que cubrirá toda la tierra, todos los extremos de la tierra. Y así como las aguas cubren el mar, nos da cuenta que el conocimiento de Dios será total y que todos lo vamos a ver. Y también esto nos da tanta esperanza, siento que, o sea, a mí me llena de esperanza saber de que así como que la tierra se llena de conocimiento, así como las aguas cubren la mar. Es decir, que va a ser completo. Si ustedes ven cómo las aguas cubren la mar, es algo profundo, es algo eterno, es algo que todos lo vamos a poder ver. En Salmos 72 dice, bendito sea su glorioso nombre para siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Esto es lo que nos da esperanza, hermanas, es un mundo donde la justicia de Dios va a prevalecer y que su gloria va a ser evidente para todos, no solo para un poco de personas, sino para todos los que están en la tierra. Y eso nos deja dos conclusiones también, ese tercer ahí, que va a haber juicio contra la opresión y el vacío del esfuerzo humano sin Dios. Esta frase a mí me impactó porque sin Dios todo el esfuerzo que hagamos no va a ser de nada, no va a servir. Este tercer ay es muy fuerte y va en contra de todas las personas que en su corazón, a más de orgullo, hacen cosas con injusticia. Luego viene el siguiente ay que dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embragas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.
vemos varias cosas. Vemos que dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar tu desnudez. Entonces aquí le está diciendo, hay del que está dando de beber, y aquí no solo literal, sino una metáfora de corrupción y de manipulación. Entonces los babilonios, como tenían tanto poder y tanta riqueza, no solo oprimieron físicamente a las naciones, sino que también las sedujeron a través del vino, a través de las bebidas, para hacer prácticas inmorales y degradantes. Entonces cuando dice, estoy, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar tu desnudez, lo que está diciendo es que está mostrando esta vergüenza y humillación que sufren los que caen bajo esta manipulación de la bebida, además de literalmente las prácticas que hacían en esos tiempos como en la prostitución. Y eso nos recuerda estas advertencias bíblicas que vemos a lo largo de todos los proverbios también de aprovecharse de los demás. En Isaías dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en Efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en Isaías 5, qué aflicción para los que son héroes para beber vino y se creen valientes para mezclar bebidas alcohólicas. Son los que absuelven a los culpables a cambio de sobornos y niegan justicia a los inocentes. Entonces, la embriaguez, o sea, está simbolizando no solo ese consumo excesivo, sino también este estilo de vida que es descontrolado y que es indulgente. Y aquí cuando continúa y dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Aquí Dios está haciendo un espejito, espejito. Dios está volteando la mesa ya contra los babilonios. O sea, ellos los que humillaban a otros ahora van a ser humillados. Y cuando se refiere aquí que el cáliz del Señor es una imagen que representa este juicio divino. Aquí está diciendo, porque cáliz está en la mano del Señor, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. En Jeremías 25 dice, así me dijo el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa de vino y de ira, y da a beber de ella a todas las naciones a las cuales yo te envío. Básicamente estamos viendo un juicio tremendo que le está diciendo que hay de ti que tú estás haciendo maldad contra tu prójimo, que lo estás embriagando, que estás mirando su desnudez. Todo lo que tú hiciste te va a llegar a ti porque justamente el cáliz de la mano derecha del Señor, es decir, el juicio de Dios, va a venir hacia ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, es decir, y va a venir un olor desagradable, va a venir una repugnancia sobre ti, sobre tu supuesta gloria. Y luego dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres. Y cuando acá habla de la rapiña del Líbano, tenemos que entender que el Líbano tiene muchos cedros, tiene mucha vida salvaje, es, eh, es muy verde, tiene muchos lugares con mucha naturaleza. Y los babilonios justamente dañaron esta región, o sea, talaron los bosques, saquearon los recursos, y justamente aquí también está diciendo que te va a venir esta destrucción que tú acabas de hacer también. Y en Isaías también lo vemos, que dice, aún los cipreses se alegrarán de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no has oído cortador para nosotros. Justamente es como que la misma naturaleza está feliz de que les esté pasando lo que les está pasando, o sea, de que Dios haga juicio contra ellos, porque ellos han hecho primero algo malo sobre el Líbano, sobre los cedros, sobre sus lugares de recursos naturales. Luego en Oseas también dice, porque el Señor tiene pleito con los moradores de la tierra. Por tanto, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y ya luego, al final de todo esto, de que está hablando de que eres un bebedor y que eres un desvergonzado, de que te va a venir la deshonra por ser justamente una persona bebedora, por tener deshonradez con la gente, Dios va a tener todo este juicio justamente también por hacer mal a la naturaleza. La última parte dice,
¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y aquí ya termina hablando de una idolatría, ya no empieza a hablar tanto del juicio, sino que habla de la idolatría. Los babilonios confiaban en ídolos hechos por las manos, en ídolos de madera, en ídolos de hierro, en ídolos de fundición. Ellos creían que justamente estas esculturas lo podían guiar. Entonces Dios les está diciendo, ¿cómo puede ser que algo que no tiene vida puede ser digno de confianza? Y leemos en Salmo 11, 115 que esto dice lo mismo. Los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y en Isaías 44 dice, qué necios son los que fabrican ídolos. Estos objetos preciados en realidad no tienen valor. Los que los adoran no saben esto, por lo que siempre terminan avergonzados. Y al final dice, la estatua de fundición enseña mentira. Y aquí vemos que los ídolos no son, y no solo son inútiles, sino que también engañan. Prometen seguridad, pero solo te llevan a una decepción. Justamente es lo que vemos en este versículo. Las costumbres de otras personas son inútiles. Cortan un árbol y un artesano lo talla en ídolo. Lo adornan con oro y plata y lo aseguran con clavos para que no se caiga. Es como un doble discurso. Haces todo para que te proteja, pero tú tienes que colgarlo y hacerlo y asegurarlo con un clavito para que no se caiga. Por eso es que eso también demuestra que las personas confían en algo que ellos mismos han creado en lugar de confiar en el Dios verdadero. Y justamente lo que decía es que esto no solo es, o sea, yo cuando veo este versículo digo, wow, esto es parte de algo que es irracional cuando uno dice que estás confiando en algo mismo que tienes tú que proteger. ¿Cómo puedes confiar en algo que tú tienes que proteger que no se dañe, que no se rompa, para que pierda su poder? Así que en el cuarto A tenemos estas lecciones. La explotación siempre tiene consecuencias. La justicia de Dios es inevitable. Y la idolatría es inútil. Y ya para terminar, vemos el último ay que se llama idolatría y vanidad, donde dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Justamente aquí también continúa esta crítica contra la idolatría. Dios está diciendo esta necesidad de los que buscan vida y dirección en objetos sin vida. Básicamente le está diciendo, ¿cómo le vas a hablar al palo o a la piedra muda? Es algo como raro y absurdo, básicamente lo que dice aquí. O sea, hay del que le dice al palo. O sea, si tú le dices al palo, despiértate, se despertará. O si le dices a una piedra, levántate, se levantará, te podrá enseñar. Justamente es lo que Dios está diciendo. Uno lo ve, o sea, uno cuando lo lee dice, wow, es un poco absurdo el hecho de decirle a la piedra, levántate, o al palo, despiértate. Y cuando él dice, luego está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Lo que nos está mostrando es que a menudo los ídolos se demuestran, o sea, se muestran con adornos materiales preciosos que muestran valor y poder, pero no hay espíritu dentro de él. Es decir, que no hay aliento de vida, no te va a poder enseñar, no te va a poder guiar, no te va a poder transformar. Y justamente vemos acá que los ídolos son objetos muertos, o sea, son capaces de responder justamente lo que vimos en el último versículo. En Isaías 46 dice, algunas personas sacan oro de sus bolsillos y pesan plata en balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios con esos metales. Luego se inclinan y lo adoran. Lo levantan sobre sus hombros y lo cargan. Cuando colocan en su lugar, allí se queda y no se mueve. Aunque le ruegue, aunque alguien le ruegue, no puede contestar ni rescatar a nadie de sus problemas. Qué fuerte. Esto es justamente, si se dan cuenta, todo una explicación de lo que hace la gente y de lo que también se hace hoy en día, que primero pesan el oro y la plata, contratan a a un joyero, se inclinan, lo levantan en sus hombros como para una procesión, lo cargan, lo ponen en su lugar, pero no se mueve. Y en Jeremías 10 dice, sus ídolos están tan tiesos como un espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y la gente tiene que llevarlos porque no pueden caminar.
Y ya luego al final termina diciendo, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y esto nos hace el contraste total para terminar este estudio de el vacío de los ídolos con la majestad de Dios. O sea, mientras los ídolos son inútiles, el Señor está en su templo y gobierna con autoridad, con poder. Dios está presente desde el lugar, desde su santidad. Em, Aquí no lo tengo anotado, pero en Salmo 11:4 dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Él observa a todos de cerca y examina a cada persona en la tierra. Por eso es que también dice, calle delante de Él toda la tierra. O sea, callemos ante su presencia porque Él es majestuoso, Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado. Y cuando uno hace silencio delante del Señor, reconoce la grandeza y también la autoridad que tiene Él, la santidad que hay delante de Él. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, cuando alguien dice, calle delante de Él porque Él es majestuoso. Lo vemos en Salmos, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En Zacarías dice que todos guarden silencio ante el Señor, porque Él sale de su santa morada. Y en Apocalipsis dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Entonces, hermanas, el Señor es siempre fiel, el Señor es grande, el Señor es el único que puede proteger a su pueblo y es el único que nos puede proteger. Los tiempos de Dios son perfectos, el Señor siempre nos va a guiar, nosotros tenemos que nada más callar y estar atentos a su voz. La fidelidad de Dios, por su fidelidad es que podemos vivir, pero el resto, los que son orgullosos, todos los que son arrogantes, todos los que confían en sus propias riquezas y los que hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios, como beber, como emborracharse, hacer caer a los demás en pecado, pues hay juicios para esas personas. Así que nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas también al ver todos estos juicios que tienen las personas. Entonces, como un resumen y una conclusión, Dios tiene un plan soberano y perfecto. Sabemos que el tiempo de Dios también es perfecto y que para todo hay un tiempo. Entonces tenemos que ser pacientes en la respuesta del Señor. Otra es que somos justificados por la fidelidad de Dios. El juicio es inevitable para los opresores y los injustos. La riqueza y la opresión no garantizan seguridad. La violencia y la inmoralidad son condenadas. La idolatría es inútil y conduce a la vergüenza, pero Dios reina en su templo y siempre merece reverencia. Así que bueno, hermosas mujeres, espero que Dios haya hablado a sus vidas, así como habló a la mía. Sé que Dios tiene un tiempo perfecto para cada una y que Dios nos ayude a ser pacientes y que nos ayude a ser transformados en nuestro corazón para poder evitar tener todos estos juicios que las personas tienen por hacer cosas que no van en contra de su palabra. Amén. Amén, amén, querida Danielita. Gracias por ese lindo estudio.